Capítulo 2. El especismo argumentado en profundidad. Las bestias, por carecer de inteligencia y por tanto no siendo personas, no pueden tener derechos de ninguna clase. No tenemos, pues, para con ellos deberes de caridad ni de ningún otro tipo, como no los tenemos con los árboles o las piedras. Pío IX. No se puede analizar en profundidad el especismo irracional, porque, como se ha señalado, carece de argumentos. Sin embargo, el especismo argumentado ha utilizado diferentes características que poseemos los humanos y que supuestamente no poseen los individuos de las especies restantes para justificar la explotación. A continuación se analizan algunas de ellas. El uso de herramientas. Muchos etólogos o investigadores del comportamiento animal vinculan la fabricación y el uso de herramientas con la posesión de un particular equipamiento biológico y con habilidades intelectuales avanzadas. De hecho, la ignorancia del ser humano llevó a pensar que éramos los únicos animales capaces de fabricar y utilizar herramientas. Esta supuesta diferencia entre humanos y el resto de animales fue utilizada durante siglos para justificar una explotación de nuestra especie sobre las restantes. Pero se desvaneció en el año 1960, cuando la primatóloga Jane Goodall observó en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania, cómo los chimpancés construyen y utilizan herramientas para capturar termitas que forman parte de su dieta. Desde entonces se ha comprobado que el uso de herramientas es habitual en todos los grandes simios, pero conforme los etólogos avanzan en sus investigaciones, demuestran que no solo los primates utilizamos herramientas. Se ha observado cómo las nutrias marinas emplean piedras para romper almejas. El pinzón de las Islas Galápagos, Cactospiza pálida, utiliza de forma habitual una púa de cacto o de opuntia para clavar en ella insectos xilófagos que se esconden bajo la corteza de los árboles. Van Lawick escribió en 1966 cómo el alimoche, Neophron pernocterus, utiliza piedras para romper huevos de cáscara dura que no puede romper con su pico. Pero el uso de herramientas se extiende también a los invertebrados. Insectos como las hormigas Aphaenogaster rudis utilizan herramientas. Fellers comprobó en 1976 que al colocar un recipiente de agua azucarada cerca de estos hormigueros, la primera que lo encuentra se dirige al hormiguero y lo comunica a las demás. Después se aproximan en grupo y comienzan a tirar al agua palos y hojas. Posteriormente se llevarán esos objetos embadurnados de la disolución para más tarde utilizar el azúcar como alimento. Los animales no tienen sentimientos ni emociones. A menudo escuchamos la afirmación de que no se puede equiparar el resto de especies animales con los humanos, porque sus miembros carecen de emociones y sentimientos. Sin embargo, quienes han convivido con un perro podrán reconocer cómo exterioriza su alegría al ver a las personas con quienes vive cuando llegan a casa. Mueve la cola de un lado a lado, salta, ladra e incluso puede llegar a orinarse de la emoción. Estas manifestaciones externas de su estado anímico son comunes en la mayoría de los perros y se repiten prácticamente siempre, incluso cuando la persona solo ha permanecido ausente durante unas pocas horas. Charles Darwin, considerado erróneamente por muchos el padre de la biología, en su obra El origen del hombre y la selección en relación al sexo, defiende que los animales, al igual que el hombre, sienten placer, dolor, felicidad y miseria. La felicidad nunca se exhibe tan claramente como cuando juegan juntos animales jóvenes, tales como los gatitos, los cachorros, los corderos, etc., al igual que nuestros propios hijos. El mismo argumento sostuvo ante las negativas antropocentristas, que quedaron refutadas un año más tarde a través de la publicación de La expresión de las emociones en hombres y animales. Darwin mostraba en esta obra detalladas observaciones sobre las distintas formas en que los animales expresamos nuestras emociones. Dice: las emociones de los demás animales son en parte transparentes y podemos detectarlas sin dificultad si sabemos distinguir sus expresiones faciales y corporales. La etología y la neurología han abierto la puerta al estudio del amplio mundo de las manifestaciones emocionales en animales no humanos.
Muestras de todos estos tipos de emociones se encuentran en The Emotional Lives of Animals, donde el etólogo estadounidense Bekoff relata conmovedoras anécdotas en el reino animal. Emotiva también resultó en los años 20 la historia de Hachiko, un perro de raza Akita nacido en la ciudad japonesa de Odate. Recientemente llevada por segunda vez a la gran pantalla, Hachiko se despedía todos los días de su cuidador desde la puerta de la estación de tren de Shibuya y lo esperaba tras la vuelta del trabajo. En 1925 fallecía su cuidador, el doctor Hidesaburo Ueno. Hachiko continuó acudiendo a la puerta de la estación durante días, meses y años, a la hora en que llegaba su tren, con el deseo de volver a verlo, hasta que llegó el día de su propio fallecimiento, en 1934. Los animales no son altruistas. El 6 de marzo de 2009, el diario 20 Minutos, en su edición digital, publicaba una lista titulada Animales que han sido héroes. La primera posición de la lista la ocupaba un perro callejero que salvó a otro de una muerte segura. La historia tuvo lugar en el año 2008 en una autopista chilena muy concurrida. El primer perro fue atropellado y agonizaba entre dos carriles. El otro perro, sin importarle las decenas de vehículos que pasaban a más de 100 km por hora, se lanzó a la vía y arrastró a su compañero hasta el arcén. El hecho fue captado por las cámaras de vigilancia de la autopista Vespucio Norte, una de las más circuladas de Santiago de Chile, y reproducido más tarde por diferentes cadenas de televisión de todo el mundo. Las cámaras mostraron al perro arrastrando al herido y deteniéndose para mirar a ambos lados antes de cruzar. Estas situaciones no son hechos aislados. Un internauta colgaba en la red un vídeo titulado Wake Up Please Wake Up, Heartbreaking. En él se muestra un perro que ha sido atropellado agonizando en una calle. A su lado, otro perro trata de socorrerlo. Mientras tanto, los viandantes, los únicos que podían salvarle la vida, ignoran la escena y pasan de largo. Joan Dunayer comenta en su artículo Los peces, sensibilidad más allá de la comprensión del captor, una noticia aparecida en un periódico sudafricano en 1985. Blackie era una carpa dorada con una minusvalía que le dificultaba notablemente nadar, pero Big Red, otra carpa de mayor tamaño, se encargó con sus cuidados de suplir sus necesidades. Cuando el propietario del acuario esparcía comida sobre la superficie del agua, Big Red empujaba a Blackie hasta arriba para que pudiese comer. Estas actuaciones altruistas por parte de los animales muchas veces son refutadas con la idea de que el comportamiento animal siempre es instintivo. Se alude a que todos los animales, salvo los humanos, se mueven por impulsos internos sin ser capaces de dirigir su comportamiento, como si fuesen autómatas. Partiendo de esta premisa, nada de lo que hagan les puede llevar a la conclusión de que el altruismo no es monopolio de los seres humanos. La neurología aún está muy lejos de explicar con exactitud cómo funcionan las mentes, pero la etología, la ciencia que estudia el comportamiento animal, se asienta sobre la base de que dos comportamientos similares de dos individuos pertenecientes a especies distintas deben ser evaluados por igual. Por tanto, si un comportamiento en un humano es calificado de altruista, el mismo comportamiento realizado por un animal de otra especie también debería serlo. Los animales no son personas. Los filósofos han discutido mucho sobre quién merece ser englobado dentro del grupo de las personas. A pesar de la definición antropocentrista de la 22ª edición de la Real Academia Española, según la cual persona es un individuo de la especie humana, lo más adecuado sería incluir en el término persona a todo aquel individuo que merezca consideración moral o a todo individuo con personalidad. Todo individuo con capacidad de sentir tiene unos intereses en no sufrir y en disfrutar de la vida, y por lo tanto merece unos derechos que protejan esos intereses. Además, salvo excepciones, todo animal, humano o no humano, tiene una personalidad. Hay perros con carácter amigable, vital, poco dominantes o desconfiados. Otros perros son tímidos, territoriales, miedosos. Lo mismo ocurre con el resto de animales. Por tanto, si tomamos como referencia la definición antropocentrista y especista de la RAE sin cuestionarla, obviamente solo los humanos son personas. De hecho,
Como explica Evelyn Pluhar en su citada obra Beyond the Prejudice, The Moral Significance of Human and Non-Human Animals, más allá de los prejuicios, la importancia moral de los animales humanos y no humanos, con esta definición podríamos incluso considerar persona a la célula huevo humana inmediatamente después de la fecundación. Pero si hablamos de persona como todo individuo con personalidad o como sujeto de derecho, todos los individuos con capacidad de sentir son personas. La autoconciencia. Kant afirmaba que los animales no merecen ninguna consideración moral por no poseer conciencia de sí mismos y ser irracionales. El argumento de la autoconciencia para negar los derechos animales sigue en vigor siglos después de la muerte de Kant para algunos como Fernando Savater. Esta postura ha sido aclamada incluso por ciertas personas que se declaran defensoras de los animales, como es el caso de Richard O'Barry, conocido por capturar y entrenar a 5 delfines hembra para la famosa serie de televisión Flipper. Tras arrepentirse de lo que hizo con aquellos delfines y convertirse en un activista contra la caza de estos animales, señalaba en el documental The Cove, La Cala, que no es comparable matar a un delfín con otros animales porque los delfines tienen autoconciencia. Un método habitual al que recurren los psicólogos para saber si un individuo tiene conciencia de su propia existencia es situarlo frente a un espejo y estudiar su reacción. Generalmente se marca con un rotulador la cara del sujeto y se le coloca frente al espejo. Si el individuo se toca el lugar donde tiene la marca, los expertos reconocen que es consciente de su propia figura reflejada y, por lo tanto, dicho individuo tiene conciencia de su propia existencia. En el caso contrario, se apunta a que el sujeto carece de autoconciencia. Es muy discutible que tenga sentido aplicar el experimento del espejo en todos los animales y determinar así si poseen o no autoconciencia. De hecho, los psicólogos reconocen que no funciona en todos los humanos. El hecho de no reconocerse en un espejo no significa necesariamente que no se tenga conciencia de uno mismo. Puede deberse a una falta de atención, a la situación extraña del experimento, a la falta de interés por el espejo o a la falta de interés hacia la imagen que refleja el espejo. Sin embargo, determinados humanos que no se reconocen muestran otros comportamientos que llevan a los psicólogos a deducir que sí tienen conciencia de sí mismos. Del mismo modo, algunos comportamientos de otros animales también nos pueden llevar a la conclusión de que son conscientes de su existencia. Las peleas por el territorio de algunos peces de la familia Ciclidae son muy comunes. Antes de que dos ejemplares comiencen la pelea, se acercan entre sí y abren la boca al máximo. Si uno tiene la boca de mayor tamaño, el otro, consciente de su inferioridad física, se retira sin comenzar la batalla. También percibimos actuaciones similares en osos, ciervos, gallos o gacelas, quienes antes de la pelea tratan de impresionar a sus oponentes de diversas formas, al tiempo que comprueban las capacidades físicas del adversario. Evaluar sus propias capacidades físicas y compararlas con las de su rival implica necesariamente una conciencia de su propia existencia. Pero Gary Francione va más allá en su razonamiento, al afirmar que todos los individuos sintientes tienen un cierto grado de conciencia de su propia existencia, y cuando un animal huye o se acerca a una fuente de estímulos, lo hace porque relaciona dicha fuente con unas circunstancias que le perjudican o le benefician, y por tanto lo relaciona consigo mismo, siendo consciente de su existencia. El hecho de que algunos investigadores apliquen el experimento del espejo al resto de animales es un claro ejemplo de antropización científica. Que un animal no se reconozca en un espejo no tiene por qué indicar que no es autoconsciente, sino que puede mostrar que el experimento utilizado para humanos no es válido para otros animales. Pero supongamos que es cierta la afirmación de que los humanos adultos, con un desarrollo intelectual normal, sean los únicos que tengan conciencia y que el resto no tenga nada en absoluto. Aun en ese caso, es realmente difícil decir por qué eso los hace merecedores de más derechos que a los demás. ¿Merecerían los psicólogos mayor derecho a la vida que otro humano si se demostrase que se conocen mejor a sí mismos?
¿Merecería un humano adulto con un desarrollo intelectual normal mayores derechos que un niño menor de 2 años? Planear el futuro. Peter Singer es uno de los filósofos más conocidos por sus aportaciones en el debate de la consideración ética de los animales. Hay quienes ven en él un símbolo de los defensores de los animales. Paradójicamente, Singer, en su conocida obra Liberación Animal, opina que un animal sin autoconciencia, que no hace planes para el futuro, no tiene interés por su propia vida. Como consecuencia, y desde su punto de vista, no hay ningún mal moral en matar a los animales que poseen estas características, si esa muerte se produce de forma indolora. El autor opina, por ejemplo, que los peces y algunos humanos con deficiencias cognitivas no tienen conciencia de sí mismos y no hacen planes para el futuro. En este sentido, Singer no estaría en contra de que en una granja se criasen como alimento, siempre y cuando no sufriesen durante sus vidas ni en el momento de ser sacrificados. Singer reconoce que los mamíferos en condiciones normales planeamos el futuro. Un caso claro es el del perro que encuentra algo de comida y la entierra para poder recogerla días más tarde. Pero exactamente lo mismo hacen las hormigas. Emplean los días meteorológicamente favorables para recoger comida y así poder afrontar el invierno. Muchos peces de diferentes especies se esconden entre las rocas esperando a que su presa aparezca para lanzarse sobre ella. Pueden estar horas esperando, pero lo que es innegable es que el pez, en el momento en el que se esconde, lo hace con el fin de lograr alimentarse en el futuro, por lo que difícilmente puede decirse que los peces no son capaces de planear el futuro. Una vez más, supongamos que determinados animales no tienen ninguna visión de futuro en absoluto. Singer reconoce que aun en esos casos merecen una consideración ante actos de sufrimiento. Pero al no poseer la capacidad de pensar en el futuro, según él, no puede decirse que tengan interés en vivir, por lo que no hay mal moral en acabar con sus vidas si se hace de forma indolora. En realidad, todos los individuos con capacidad de sentir no solo tenemos interés en no sufrir, sino que también tenemos interés en disfrutar de la vida. Todas esas experiencias positivas que le quedan por vivir a un individuo le son negadas en el momento en el que se le mata. Así, aun en el caso de que un animal no tuviese capacidad para planear el futuro, no podría negársele su interés en disfrutar de la vida y, por consiguiente, su vida. Los animales no tienen lenguaje. Uno de los puntos en los que Descartes basó su apoyo y participación en la explotación animal fue en el supuesto hecho de que los animales no tienen lenguaje. Lo cierto es que todos los animales poseen un sistema de comunicación a través de gestos, sonidos, olores, etc. En 1788, el apicultor Spitzer observó que cuando una oveja obrera regresaba cargada a la colmena, realizaba unos movimientos con los que parecía comunicarse con el resto del enjambre. El zoólogo austriaco Karl von Frisch, Premio Nobel de Medicina en 1973, estudió este comportamiento y demostró que los movimientos no eran aleatorios. La abeja, con esta danza, transmitía al resto una información, el lugar exacto en el que se encontraba el alimento, tomando como referencia el sol. Pero también encontramos signos lingüísticos en la rana macho, que croa para atraer a la hembra, al igual que los burros rebuznan, las ovejas balan, los caballos relinchan o las vacas mugen. Todos estos sonidos se acompañan de un lenguaje gestual que nos permiten indagar a la hora de conocer su significado. A pesar de que la capacidad comunicativa en el reino animal es más que evidente, sigue habiendo quienes se aferran a la idea de que el lenguaje es exclusivamente humano y que los ejemplos citados anteriormente no constituyen un lenguaje propiamente dicho. Sin embargo, incluso limitando el término lenguaje al lenguaje verbal, podemos encontrar ejemplos de humanos que no lo poseen y animales no humanos que sí. El libro El proyecto Gran Simio, dirigido por Paola Cavalieri y Peter Singer, recoge artículos de autores que enseñaron el lenguaje de signos a chimpancés, orangutanes y gorilas. Roger Fouts, a través de estudios de muy dudosa moralidad, consiguió por primera vez en la historia que la chimpancé Washoe
aprendiera el lenguaje de los signos utilizados por personas sordas. Con esos signos se comunicó con los investigadores humanos y más tarde lo hizo con otros chimpancés, a los que enseñó el lenguaje. Los chimpancés no solo hablaban de cosas tangibles, sino también de sentimientos y pensamientos, creando a su vez palabras nuevas para describir objetos cuyo símbolo no habían aprendido. Los chimpancés hablaban en solitario, interpretado por los psicólogos como un claro indicio de que pensaban en voz alta. De esta forma, no solo se demostró que los animales podían utilizar palabras, sino que también piensan, algo que muchos no están dispuestos a reconocer a pesar de las innumerables evidencias. Los humanos hemos evidenciado nuestra limitación para comprender la información que se transmite en otros animales entre sí, y por ello nos hemos atrevido a afirmar que no se comunican. Los chimpancés, gorilas, bonobos y orangutanes no son capaces de vocalizar como los humanos por diferencias en la mandíbula y en las cuerdas vocales. Sin embargo, individuos de todas estas especies han sido capaces de aprender el lenguaje de signos con una riqueza de vocabulario de más de 1000 palabras en ciertos casos y de comprender el lenguaje oral que nosotros utilizamos. A pesar de que muchos etólogos no dudan en utilizar el término lenguaje como sinónimo de comunicación, otros investigadores se resisten a aceptarlo y prefieren reservar el segundo término exclusivamente para los humanos. Suelen basarse en los descubrimientos que Abraham Noam Chomsky reveló en su libro Estructuras sintácticas en 1957 en el campo de la lingüística. Chomsky defendía la idea de que los humanos tenemos una forma única de comunicación. Como suele ocurrir, hay quienes utilizan esta diferencia para sostener que merecemos una mayor relevancia moral. Pero esto, a su vez, genera varias preguntas. Dentro del mundo animal son muchas las especies que se comunican de forma diferente a las restantes. ¿Por qué casualmente la comunicación humana debe ser la única merecedora del término lenguaje? ¿Qué ocurre con todos aquellos humanos que no tienen capacidad de usar lenguaje? ¿Por qué debe tenerse en cuenta este criterio a la hora de determinar aspectos como los derechos morales básicos? Los animales no tienen cultura. Michael Crutzen publicó en junio de 2005 un artículo en la revista Proceedings of the Natural Academy of Science, PNAS, donde indicaba que los delfines mulares que habitualmente nadan en las aguas de la bahía de Tiburones, al oeste de Australia, utilizan esponjas marinas como herramientas para rebuscar el fondo y atrapar comida. Demostró que no lo hacen todos los individuos ni es genético, sino que es un comportamiento complejo que ha sido enseñado de madres a hijas durante años. La primatóloga Goodall no solo probó que los chimpancés utilizan herramientas, estudió también diferentes poblaciones de chimpancés y comprobó que el tipo de herramienta utilizada dependía de la población analizada. Observó cómo las madres enseñaban a sus crías el manejo de estos instrumentos, transmitiendo la información de generación en generación como parte de su cultura. Conclusión. Todos estos ejemplos son utilizados desde el especismo para justificar la explotación sobre animales de otras especies, tomando cualquier diferencia entre humanos y no humanos como argumento para respaldar la dominación. No obstante, tal y como se ha manifestado, muchas de estas diferencias no son reales, sino fruto del desconocimiento. El problema fundamental con el que se ha topado el especismo argumentado es lo que el doctor en filosofía moral, Óscar Horta, llama argumento de la superposición de especies. Independientemente de la habilidad escogida para justificar la explotación animal, siempre hay algunos humanos que no poseen dicha destreza. Por retomar los casos antes mencionados, hay humanos que por ser recién nacidos o por tener sus habilidades físicas o cognitivas mermadas, no poseen ninguna capacidad para utilizar herramientas, lenguaje o habilidades artísticas, entre otros ejemplos. Sin embargo, esa ausencia de habilidades no implica que deban recibir un trato desfavorable respecto a los individuos que sí las tienen. A pesar de ello, el especismo recurre a esas mismas carencias para justificar la explotación de individuos que no pertenecen a su propia especie. Al igual que con el ser humano,
Para la consideración moral de un animal no humano no es relevante su cociente intelectual, su uso del lenguaje, su autoconciencia, su capacidad para emplear herramientas, la raza, el sexo o la especie. Como veremos a continuación, lo único verdaderamente relevante es su capacidad de sentir.